de doctorado. Yo he tratado de organizar esta presentación hoy en varios aspectos. Primero, que podamos hacer un viaje mental en todo lo que es el mapa filosófico de la civilización que conocemos. Luego, conversar sobre los aspectos fundamentales de este seminario de epistemología, que tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de postura ontoepistémica, y que va a ser la médula, la columna vertebral que ustedes van a manejar cuando se aproximen a definir su problema a investigar. Y finalmente, como esto es una conferencia, vamos utilizando las herramientas tecnológicas a presentar la manera como nosotros vamos a desarrollar las actividades del seminario a través de un blog que modestamente intentamos hacer y que lo vamos a nutrir, digamos, en algún tiempo con lo que yo pueda ir humildemente presentando. Con las personas que me acompañan, a quienes yo acompaño en este viaje, hemos conversado de este tema y siento en ellos alguna interrogante cuando hablan de usted es epistemólogo. Y parece una palabra complicada. Todos lo somos. Porque cada uno de nosotros tiene un bagaje de conocimiento con lo que hemos venido transitando en la vida, solo que no nos damos cuenta de eso. Y como quiera que esto es un tema que se dice complejo, y lo es, de hecho cuando uno ha recibido clases, entrenamientos que tienen que ver con epistemología, las personas que lo hacen se solazan probablemente en colocarlo más complejo de lo que es. Entonces yo he pensado con ustedes, antes de aproximarnos a ese mapa filosófico, a esa línea del tiempo, para lo cual necesito que nos pongamos a tono, que dejemos lo que estemos haciendo y tratemos de hacer ese viaje mental. Vamos a conversar con algunos ejemplos. Y yo acostumbro siempre iniciarlo con un cuento. Y trato de no repetirlo. Porque para mí investigar es un arte y es una pasión. Y antes de hablar de esta maravilla, que son estos dos personajes con quien quiero abrir la conferencia, me quiero referir a una serie española que ahorita está muy en boga, que se llama El tiempo entre costuras. Y es una serie que me tiene completamente fascinada. Y como uno no pierde el tiempo viendo televisión, y yo estoy muy conectada con ese cuento, comencé a hacer la similitud de cómo se diseñó el tiempo entre costuras y lo conecté con la epistemología y lo conecté igualmente con el diseño de una tesis doctoral. El tiempo entre costuras es un libro que escribió una española llamada María Dueñas, cuyos padres vivieron en el protectorado de Marruecos cuando éste estaba en manos de España en tiempos del franquismo y en tiempos en que se desarrolló la Guerra Civil Española. Y María Dueñas quiso rescatar la memoria de su madre, que era modista en ese protectorado, en esa parte de Marruecos, que por supuesto vivió una vida diferente, mientras en España morían 1 millón de personas. Podemos recordar, de acuerdo a la trilogía que hizo José María Gironella, sobre 1 millón de muertos que tenía que ver con el proceso de la Guerra Civil Española. Una serie impecablemente llevada a la pantalla. ¿Y eso en qué se parece una tesis doctoral? Bueno, ya vamos. Primero, un bagaje de conocimiento de base, un libro escrito exitoso en Europa, y sobre esa base un director se monta a llevarlo a la pantalla, pero no a presentarnos el cuento, que es muy hermoso. Se dedicó a mostrar en la pantalla, aparte de la serie muy bien llevada, todos los detalles de la España y del Marruecos de la época. Vestuario, maquillaje,
locaciones, y si no las tenía, porque estaba hablando de 1934, 1936, lo construyeron. Vehículos, ropa, castillos en Marruecos, sedes de embajadas donde pudieron filmar toda la serie. Pero antes de que usted vea el capítulo que le corresponde, el director le presenta cuál es la memoria de España de la época. ¿Qué hacían las mujeres? ¿Cómo cosían? Las mujeres en esa época simplemente eran amas de casa, no salían a la calle. Los niños precariamente se dedicaban a la agricultura. Entonces recrea el director toda una suerte de memoria para que el televidente, el espectador, se haga una idea de lo que significó España en esa época y del momento histórico que lo está colocando. Entonces, es todo un estudio y una pasión para que usted, aparte de divertirse, pueda tener un bagaje histórico de lo que estaba ocurriendo. Esa serie me tiene fascinada porque, aparte de que está hermosamente llevada a la pantalla, yo me he enterado de todo lo que significó la Guerra Civil Española. Un director de televisión, un director de cine, es un gerente y es un investigador. Y lo hace con pasión. Entonces yo quería recrear el inicio de esta conferencia contándole el tiempo entre costuras y los invito a verle. Tal vez le anime un poco con lo que significa la investigación. Y voy ahora a mi pasión. ¿Alguien quiere decirme quiénes son los dos personajes que adornan esta primera diapositiva? Albert Einstein y Charles. ¿Alguien ha visto y sabe de qué año es esta foto? 1939, en la alfombra roja de Hollywood, para la presentación de Candilejas, Charles Chaplin invitó a esa maravilla que es Albert Einstein a la premiere de esa película. En ese entonces, Albert Einstein, que era famoso, ya físico reconocido, le comentó a Charles Chaplin que era un hombre definitivamente feliz, porque sin hablar la gente se divertía y lo comprendía, y eso para él era maravilloso. Y Charles Chaplin, por supuesto que era un genio, le dijo: caramba, doctor Einstein, usted todo lo que tiene que hablar y nadie lo comprende. O sea, había una diferencia entre los dos. Y yo comienzo esta presentación hablando de que para mí el cine es una puesta en escena que exige investigación y exige pasión. Y qué mejor que hablar de una de las mentes más prodigiosas del siglo XX, de todos los tiempos, como fue Albert Einstein, que decía de la ciencia que solo estaba para hacer teoría, contrariamente a lo que alguna vez dijo Aristóteles, que la ciencia simplemente era datos, se verificaba y se comprobaba sobre la base de la experiencia. Es una visión para cada quien de lo que significan las cosas y es parte de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Veamos aquí. El seminario de epistemología pasó una brújula en el conocimiento, una brújula que le permitirá a ustedes elegir el norte para poder desarrollar o acercarse a un tema doctoral. Pero evidentemente un seminario debe tener un objetivo. Y nuestro objetivo es propiciar experiencias significativas que favorezcan la asunción de una postura epistemológica y el abordaje de un problema con miras a desarrollar la investigación doctoral. Por eso es que la mayoría de las personas que se atreven, que tienen la osadía de hablar de epistemología, entienden que naturalmente es un tema complejo. Porque, amén de entender lo que significa, debo ponerlo en práctica y me va a permitir acercarme a un problema de investigación. Y recordando a mis profesores de epistemología, que se solazaban cuando uno menos lo entendía, sin tema, sin objeto,
no hay tesis doctoral posible. De manera que ni herramientas tecnológicas, ni métodos de investigación, ni seminario 1, ni seminario 2, tienen absolutamente posibilidad de convertirse en nada si nosotros no podemos ubicar el objeto de nuestra investigación, que no es más que acercarse a una visión de la realidad, que es una de las posturas del seminario. Y ahí vamos a tratar por esta conferencia de acercarnos a esa realidad. La epistemología vamos a hacerla en este paseo por la historia y vamos a hablar de lo que es el acercarnos a la realidad, a la naturaleza de esa realidad en ese hilo histórico. Y yo voy a tratar de, como es tan larga la civilización, de irme acompañando con algunas imágenes y tratar de recordar qué pasaba en esa época. Y comenzamos, lamentablemente el enfoque no nos permite, pero esta presentación arriba es una llave luminosa para indicarnos que la filosofía es la puerta que abre nuestra visión del mundo. Cuando uno habla de filosofía, la mayoría de la gente que entiende que es práctica y que la vida sigue, debe ser que no estaba, sí. Bien. No está. La filosofía es la llave que abre la puerta a una visión del mundo. Veamos. Siempre siguiendo con el ejemplo, nosotros nos preguntábamos, ¿eso de qué sirve? ¿Cómo yo se lo transmito a mis estudiantes? La llave que abre la visión del mundo. Y si entiendo de filosofía, ¿qué tiene que ver eso con una tesis doctoral? ¿De qué me sirve? Sobre todo porque la mayoría de nosotros, como les decía anteriormente, dentro de lo que es la práctica de la vida cotidiana, damos un paso atrás cuando alguien nos habla de filosofía. Y esta mañana que estábamos haciendo algún trabajo, yo me convertí en adicta al tema y siempre estoy tratando de leer para tratar de entender algo que, en la medida en que podamos entenderlo, pues llegamos al final de nuestra vida. Porque la filosofía simplemente está acompañándonos desde el mismo momento en que nacemos. Esa llave que va a ser la base de la fortaleza del edificio a través del cual vamos a diseñar nuestro tema de tesis doctoral, simplemente está erigida sobre la base de 3 preguntas que todos y cada uno de los seres humanos desde el principio de los tiempos nos hemos hecho. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y por qué está aquí? ¿Hay alguno de ustedes que pueda responder esa pregunta? Por fortuna nadie, porque si no, no existiría ni la filosofía ni el conocimiento. Y ese acto de conocer, que lo vamos a ver más adelante, es lo que nos caracteriza como seres racionales y nos diferencia de los animales. Más tarde vamos a ver por qué. Entonces, esta edificación que hemos traído es para explicar que probablemente usted tenga todos los aditamentos, el diseño, el modelo, cómo va a ser esa edificación, y compre hasta los materiales y los coloque, porque las bases para erigirla se las va a dar la filosofía y la teoría del conocimiento, que es la epistemología. Esa es la base sobre la cual ustedes van a construir su trabajo doctoral. Y probablemente tengan la visión de lo que van a hacer, pero si esas bases no se consolidan, no las tenemos en un terreno fuerte y sólido, probablemente se muevan y tal como un sismo, ese edificio que ya por lo menos en nuestra mente se va estructurando, pueda caer y simplemente todo nuestro esfuerzo se vino abajo. Para comenzar a hablar de este, digamos, tema de esta línea del tiempo y este mapa filosófico, necesariamente tenemos que caer en una palabra mágica para poder entender este paseo filosófico, y es la palabra paradigma.
su significado tiene características polisémicas. Es decir, desde tiempos inmemoriales, la gente ha tratado de explicar cómo ve el mundo y cada quien lo ve de manera diferente. El maestro Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, daba por lo menos más de 20 significados a la palabra paradigma. Cuando hablamos de paradigma, necesariamente comenzamos a percibir una manera de ver la realidad, y eso tiene que ver con lo que significa la postura ontológica. ¿Cómo percibe usted la naturaleza? Permíteme tus lentes. Pásaselos a Elda, quítate tus lentes, Elda. Colócatelos. ¿Puedes ver con comodidad? Mejor. ¿Sí los ves? Porque esos lentes permiten ver el mundo de José Daniel. No el tuyo, Elda. Colócate los tuyos. De esa manera percibimos el mundo con nuestros lentes. De esa manera nosotros nos aproximamos a una realidad que no es la que ve la persona que tenemos al lado. Y esa manera de percibir la naturaleza de las cosas es lo que realmente construyó toda la filosofía y toda la teoría del conocimiento. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento. Cuando usted tiene conocimiento y usted lo va a crear, no va a creer ingenuamente que usted va a hablar de conocimiento porque simplemente es una palabra huérfana, intangible, si usted no tiene una sólida base de la cual asirse, porque si no, caeríamos en el cuento de que usted descubrió el agua tibia. Pero todos los filósofos, desde el principio del tiempo, desde que percibieron la cosmogonía y la cosmovisión, fueron construyendo el conocimiento sobre la base de lo que decía el otro. Cuando usted tiene una postura positivista, que lo veremos más adelante, viene una persona que después dice, no, esas ideas no son así, no todo es verificable, no todo es un dato, no todo es una estadística, también es una relación que yo tengo con la manera de ver las cosas, que es la postura pospositivista. Pero para que el pospositivismo existiera, la hermenéutica, la fenomenología, el existencialismo, alguien tuvo que decir primero algunas cosas previas. A eso se refiere la teoría del conocimiento y por eso tenemos que manejar. Veamos. ¿Cómo conoce el hombre? Y aquí quiero ir. Una interacción sensorial de cómo vemos el mundo, de manera visual, auditiva, olfativa. La palabra conocimiento se refiere a la acción de conocer. Ahora digo yo, ¿realmente eso es lo que diferencia al hombre? Conocer el hombre significa sensaciones sensoriales, cómo vemos, maneras de captar de manera auditiva, olfativamente el mundo. ¿Qué es lo que realmente nos diferencia de los animales? Si muchos de los animales pueden tener sensaciones olfativas, auditivas, diferentes y más agudas que los seres humanos. ¿Qué nos diferencia? Ese acto de conocer. La manera como lo interpretamos, cómo lo vemos, cómo teorizamos. Esa racionalidad es la que nos diferencia de los animales. El acto de conocer no es solamente una percepción visual, auditiva o olfativa, es la manera como interpretamos el mundo. La naturaleza de la relación entre el investigador y el objeto de la investigación es la postura epistémica. Entonces nos estamos acercando a dos realidades. Cómo percibimos la realidad y cómo el investigador se conecta con esa realidad que probablemente va a ser su objeto de investigación. ¿Se entiende la idea? Por eso lo llamamos postura. La realidad la vemos de una manera y nos relacionamos con ella. Y esas son las dos posturas. Solo que la palabra ontoepistémica o postura ontológica y postura epistemológica probablemente se vea de manera compleja, pero simplemente es así. ¿Cómo ve usted el mundo y cómo se relaciona con él? En dos planos. ¿Cómo lo veo y cómo me relaciono con ese mundo? Y la manera como me relaciono con el mundo determinará cuál es el conocimiento que yo voy a manejar y cuál es la manera como yo me acerco a ese conocimiento. ¿Se entiende la idea? Bien, vamos a seguir.
volvemos a la palabra paradigma y a la manera como lo vemos. Paradigma, como les decía, uno de los maestros de la palabra, de esa polisemia y de esa postura referencial de lo que significa paradigma, fue el autor Thomas Kuhn. Entonces, nosotros tenemos que buscar una manera de decir qué es paradigma para nosotros, y como somos investigadores, lo vamos a ver como el conjunto de normas y creencias básicas que sirven de guía a nuestra investigación. Eso van a ser los paradigmas de la investigación, el sistema de creencias que cada uno de ustedes va a manejar para hacer su investigación, esa guía a través de la cual usted va a escoger la teoría del conocimiento que va a sustentar la manera como va a estudiar la realidad. Y la manera como va a estudiar esa realidad determinará su objeto de estudio. Seguimos con el maestro Einstein. Y aquí vamos a acercarnos ya al estudio de esa visión filosófica para tratar de entender paradigmas, para tratar de entender un poco la filosofía y para tratar de entender qué tiene que ver la epistemología con lo que estamos haciendo y por qué definitivamente debemos asumir una postura para poder acercarnos a un tema de investigación. Esta diapositiva se refiere a una frase de Einstein que decía que Dios juega a los dados con el universo para significar él, uno de los cerebros más prodigiosos del siglo XX, en algún momento en la Universidad de Princeton, que fue donde él desarrolló todo su trabajo en Estados Unidos. Cuando murió, extrajeron su cerebro y lo colocaron para estudiarlo, porque había gente que pensaba que tenía un cerebro excepcional, y de hecho hubo mucho tiempo que científicos trataron de hacer un estudio del cerebro de Einstein, y Einstein era un hombre tan humilde que simplemente ante la idea de Dios y de la visión del mundo se declaraba realmente ignorante. Allá arriba dice: la elección del tema de investigación constituye uno de los momentos centrales del proceso. Eso también formaba parte de las ideas de Einstein, no importa, yo lo voy leyendo. Entonces, la elección del tema es uno de los procesos más importantes dentro de la investigación que vamos a desarrollar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces seguimos en la idea de algunos conceptos que tienen que ver con la elección del tema, ¿verdad? La visión con la cual vemos al mundo, la postura paradigmática. Cuando traigo a colación esta visión de unos lentes, es porque cada uno, como le decía, ve el mundo de manera diferente. Y eso es lo que nos va a permitir acercar al modo como los filósofos desde el principio de la civilización que conocemos veían el mundo, y de esa manera nos lo trasladaron a nosotros, y ese es el conocimiento que nos ha llegado. Veamos, todo el mundo sabe a qué se refiere esto, ¿no? Entonces vamos a comenzar este paseo con el mundo griego y helénico. ¿Alguien de ustedes recuerda cómo veían el mundo los griegos? Una idea. ¿Una idea? Medio esotérico. Correcto. Si es esotérico, los griegos se aproximan a lo que es la cosmovisión del mundo, a una red de conocimientos que tenían que ver con la astronomía, con una precaria forma de acercarse a la agricultura, con una visión política de cómo se desarrollaban las sociedades, y eso es una primera forma de sociedad global. En ese pensamiento clásico que lo traigo a colación con esta figura del Partenón, que si la relacionamos con aquel edificio y la base que estábamos revisando, esto tiene muchos siglos y aún se erige, estas ruinas causan total fascinación para aquellos que hemos tenido la aventura de poderle conocer. Pero esta figura representa un pensamiento clásico
que inició una visión del mundo occidental en esa sociedad global precaria que yo significo, donde la realidad del mundo, la realidad del conocimiento, la manera como los filósofos, los presocráticos, Sócrates luego, más tarde Platón y Aristóteles, y una camada de filósofos griegos, se plasmaron la idea de un mundo cosmogónico, donde los dioses o la manera de explicar al mundo simplemente estaba sustentada en la manera como veían las constelaciones y cómo veían la estructura del mundo. Y entonces comenzaron a hablar en el pensamiento helénico y griego de el bien y el mal y de la manera como eso se relacionaba con la belleza, y comenzaron a establecer las primeras nociones del derecho, a establecer las sociedades basadas en las ciudades-estado. De eso nos recordamos un poco del pensamiento griego, del pensamiento helénico. ¿Le es más o menos conocido la palabra Sócrates? ¿Cómo murió? Nunca escribió nada. Lo que escribieron fueron sus discípulos. El primer gran filósofo que se atreve a hablar de conocimiento es Platón, a través del mito de la caverna. Yo a veces me pongo a leer el mito de la caverna y digo, caramba, lo que es la fama. Pero realmente el mito de la caverna significa simplemente una visión de Platón en ese mundo griego, donde escondido en una caverna, en el medio de la oscuridad, él decía que ese grupo de personas en esa caverna tenían que salir hacia la luz, porque la luz era el conocimiento. Entonces, lo que era el mar de la ignorancia, usted se cansa de leer el mito de la caverna, y realmente es tan sencillo que yo digo, caramba, tiene que haber sido que Platón tenía una mente tan prodigiosa que los contemporáneos de su tiempo lo elevaron como la primera persona que logró hablar de lo que era el conocimiento. El análisis y reflexión del mito de la caverna significa simplemente una primera teoría del conocimiento, la primera forma de acercarnos a la visión del mundo. Y esa visión del mundo, ¿recuerdan esta diapositiva? ¿Alguien la puede mencionar? Pintura rupestre, cuevas de Altamira. Mientras hubo hombres que salían precariamente a cultivar, alguien plasmó su visión del mundo, de un mundo antiguo, de un occidente, que tenía que ver con esa visión. Y ese mundo antiguo comienza con esa visión del mundo. Igual, por ejemplo, como la cueva de los nadadores en el norte de África. Son las primeras visiones del mundo antiguo. Por una parte, del pensamiento griego y del pensamiento helénico, que son las primeras formas filosóficas de acercarnos al conocimiento. Luego llegamos a la Edad Media, rápidamente. Estos frescos reflejan un poco la manera cómo se llevaba y cómo se establecía el conocimiento en ese momento, que mucha gente, al describirlo, imagina a Europa y el oscurantismo, porque durante 10 siglos, las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano, hablamos de una Edad Media oscurantista, nada más lejos de la verdad, porque la visión que tenemos nosotros, mis queridos doctorantes, es la visión determinista de la universidad occidental, que nos enseñó que el Dios del medioevo era lo único que existía, por supuesto con posturas filosóficas maravillosas, como uno de los primeros doctores de la Iglesia, que fue San Agustín de Hipona, y que escribió en medio de la felicidad lo que se llamó la ciudad de Dios. Para él no había felicidad en el mundo, sino cuando nos podíamos reunir con el Dios Padre. Pero la historia occidental de la civilización nos enseñó que esos 10 siglos de filosofía no existieron, fue un periodo oscurantista. Sin embargo, yo los invito a que revisen en ese mismo periodo de la existencia de la filosofía occidental qué estaba pasando en Asia, qué pasaba en China y cómo se resistió al imperio de los mongoles y cómo se fue conquistando toda la parte del Asia a través de la visión de las expediciones que partían de Venecia y de Holanda. Entonces es otra visión del mundo
durante esos 10 siglos. ¿Y quién puede negar cuál era la preeminencia del imperio de los árabes, del imperio otomano en la época? Entonces, esa visión filosófica que más o menos les detallo, que les comento de la Edad Media, es significativa. ¿Por qué? Porque ese es el paradigma con que a nosotros nos enseñaron qué pasó en esos 10 siglos de la Edad Media. Entonces, un paradigma, cuando cambiamos los lentes, es una manera de ver el mundo, pero exclusiva. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la manera como culturalmente usted se acerca al mundo. Entonces, esa postura paradigmática, esa manera de ver el conocimiento, está sesgada. ¿Sesgada por qué? Por la cultura, por los valores, por las creencias que todos y cada uno de nosotros tenemos. La naturaleza del hombre en la Edad Media, la manera como se acercaba a la realidad, el objeto de investigación, la postura epistemológica durante la Edad Media, era la realidad de Dios como el ser supremo, y toda la realidad filosófica, toda la manera de conocer durante la Edad Media estaba vinculada con la idea de Dios y con la relación del hombre con Dios. ¿A través de qué? ¿Cuál es la estructura más importante a través de la historia con la cual no ha podido nadie? A ver. La religión, pero la iglesia. La iglesia. Entonces, la manera como en esos 10 siglos se conectó la naturaleza de la realidad del mundo era que yo, para relacionarme con Dios, objeto de todo ese periodo de la historia, era a través de la iglesia. Y esa manera de ver el mundo durante 10 siglos se mantuvo en el mundo occidental. Es el que ustedes conocen y es el paradigma de cada uno desde el punto de vista religioso. Porque probablemente, si no somos católicos, a lo mejor estamos en los movimientos llamados cristianos o evangélicos, ¿correcto? O hay alguien aquí que esté dentro de otra religión. ¿Alguien es diferente a lo que llamamos cristianismo? No, ¿verdad? Somos productos de una memoria que viene desde la Edad Media. Pero quién sabe cómo sería esta clase, por ejemplo, en Japón, donde son otras los modos de ver la sociedad y la religión. Entonces, en este periodo de la Edad Media, Dios era el referente de la naturaleza que percibimos. Entonces, periodo clásico, pensamiento clásico, el mundo que nos rodea, la belleza, el bien común, era el pensamiento helénico y griego. En la Edad Media es la relación mía con Dios a través de la iglesia, y la iglesia permeaba todo el conocimiento de la época. Humberto Eco escribió una novela que se llamó El nombre de la rosa. ¿Alguien la recuerda? Hubo una película incluso sobre el particular, y tiene que ver un poco con lo que significó la iglesia en la época. Sesgaba tanto el conocimiento que las escrituras en griego no podían ser leídas por la gente, y la manera como se contaba la religión para la gente que no sabía ni leer ni escribir era a través de pinturas, de esculturas de la época. Por eso es que mucha gente se pregunta por qué la Iglesia Católica maneja tanto las figuras, las esculturas que tienen que ver con el tono religioso, y más tarde todavía en el Renacimiento con los pintores y los escultores de esa bellísima época del neoclasicismo, tienen que ver mucho con el tema religioso. Y todo viene por ese momento de la Edad Media. La gente no sabía ni leer ni escribir, ni podían hacerlo ni leer griego ni latín. Esa es la manera como la iglesia comenzó a contar esa visión del mundo a través del mensaje de Jesucristo. Fue a través de culturas y fue a través de pinturas. Y todo eso generó un movimiento durante la Edad Media que posteriormente se va a alcanzar su máximo resplandor
en el Renacimiento. Durante el Renacimiento es la época neoclásica, del neoclasicismo griego, que se traslada a la época, y entonces ahí la naturaleza del pensamiento es diferente producto de la religión. ¿Por qué? ¿Qué evento ocurre? Ustedes dirán que esta es una clase donde les estoy preguntando, pero es simplemente para recordar. ¿Qué evento ocurre en el Renacimiento fundamental para el movimiento religioso? A ver si lo recordáis. Ajá, sí. Martín Lutero inicia el cisma de la Iglesia en el siglo XIV, y es lo que se llamó el movimiento de la Reforma. ¿Y qué significación tiene eso en el conocimiento, aparte de la revolución que significó en el mundo de la Iglesia? Simplemente eso cambió una manera de ver el mundo. Durante la Edad Media, el objeto de investigación histórico fue la relación con Dios a través de la Iglesia. En el Renacimiento, con el proceso de la Reforma, cambia totalmente el mundo conocido. Y entonces, ¿cómo conoce el hombre a Dios? En una relación personal. Ya no necesito la Iglesia para conectarme con Dios. Entonces se inicia todo un movimiento filosófico que tiene que ver con el racionalismo. Santo Tomás de Aquino, uno de los máximos representantes entre esa racionalidad y el pensamiento de la Edad Media, decía, por ejemplo, 2 y 2 son 4 y Dios no tiene nada que ver con eso. Fue una revolución, porque es uno de los autores de la Iglesia. Pero el pensamiento filosófico, mis queridos amigos, cambia en el Renacimiento, cambia con la visión de Lutero y el cisma de la Iglesia, y entonces comienza el gran movimiento filosófico, René Descartes, Francis Bacon, y comienza una visión del empirismo y el racionalismo, que son las primeras corrientes del pensamiento filosófico, que va más o menos a manejar la forma de ver el mundo hasta la Edad Moderna. Eso es básicamente lo que significa el periodo de la Edad Moderna en este mapa filosófico del cual les estoy hablando. Esa época moderna, el Renacimiento, el renacer de las artes, de la ciencia, los movimientos que tuvieron que ver con las posturas de Galileo Galilei, con Nicolás Copérnico, con Giorgio Bruno, que fue quemado en la hoguera por decir algunas cosas que tenían que ver con la visión del mundo desde el punto de vista astronómico. Eso cambió la historia del mundo. Hace unos años, mis queridos amigos, no creo que sea 20 años, el Vaticano tuvo que reconocer que las ideas de Copérnico y Galilei eran válidas, y fue una postura escrita. Todavía, en finales del siglo XX, principios del siglo XXI, la Iglesia mantenía una postura errónea con relación a la visión que tenía Galileo y Copérnico, y las mismas leyes físicas de Kepler. Pero sencillamente, las personas simplemente estaban pensando. A alguien se le ocurrió decir, a Galileo y a Copérnico, que realmente el sol no salía, lo veíamos, y se ponía del este al oeste. No era el sol el que lo hacía, éramos nosotros los que teníamos una referencia con ese objeto. Y esa visión por poco le cuesta la hoguera, o que la Santa Inquisición de la época, porque eran los restos de la fortaleza de la Iglesia, no acabara con su vida. Entonces, también, ¿sí? Esa parte permitió también el atrevimiento a irse a América, a escribir, abrió las puertas. Justamente, esa es la visión diferente del mundo. En esa época moderna ocurre entonces el gran evento que son los descubrimientos geográficos. Y entonces trasladan el Mediterráneo al gran charco que es el Océano Atlántico, primer enclave del modo capitalista en el continente. Entonces, ¿qué ocurre? Despliega Portugal y España las banderas de su imperio en el nuevo continente, y esa es la tierra prometida. Y eso cambió la historia del mundo. Entonces, el período renacentista, el período de la época moderna, mis queridos amigos, las posturas filosóficas de la época, las posturas de la ciencia son determinantes para la filosofía occidental, para nosotros. Porque esas posturas filosóficas hablan de lo que es la postura de la razón, de que el hombre razona
su conocimiento y lo establece a través de una postura que tiene que ver con su experiencia, y estamos frente al siguiente pensamiento filosófico fuerte de la época, que es el empirismo. Entonces tenemos entre el empirismo y el racionalismo los grandes pensadores franceses como Descartes, o ingleses como es la postura de John Locke, o de Hume, o de Francis Bacon. Esos son los pensadores de la época, y son los que van a determinar hasta la concepción de la universidad desde la edad moderna hasta bien entrado el siglo XIX y el siglo XX. Ahí están también los movimientos políticos. Ya cuando se acerca la llamada época contemporánea, yo no la llamo así, me gusta más hablar de la posmodernidad a partir de todo este movimiento que culmina ya en las postrimerías del siglo XIX y que tiene que ver fundamentalmente con una visión del conocimiento distinto cuando comienzan a perfilarse las teorías políticas que tienen que ver con una manera distinta de ver la sociedad. Y entonces, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, toda esa postura empirista que tiene que ver con la experiencia, toda esa postura de la razón que tiene que ver con el racionalismo, todo ese paradigma positivista que no es más que el método científico, que la manera de ver la ciencia a través de una observación, una visión del mundo, una experimentación y una confrontación, una, digamos, explicación de teoría. Eso va a ir cambiando. Ese conocimiento va a ir cambiando con las ideas de Marx y el Capital, con una manera diferente de ver la postura, digamos, objetiva, esa manera de ver el conocimiento o de ver el objeto de investigación desde mi lejanía. No me conecto con el objeto, con la visión del mundo, sino como la veo, a través de mis lentes, de mi postura paradigmática. Entonces, cuando comienza esa era postmoderna, ese pensamiento cambia y los filósofos comienzan a hablar a través del materialismo de Carlos Marx, comienzan a hablar, mis queridos amigos, de que los hechos se interpretan y de que usted se relaciona con el conocimiento desde su interior. Ahí es donde por fin comienza todo el movimiento filosófico a entender o a permear la idea de que yo no puedo relacionarme con el objeto desde una lejanía, sino que yo me conecto con él, y que la manera como tú ves esta presentación no es la manera como la ve Denis o José Antonio. ¿Cómo ves tú, José Antonio? ¿Qué te refiere esto? Lo que se te ocurre. Dime nada más, ¿qué crees tú que es esto? Y ve pensando Elda, Denis y José David. Lo que sea. Dígalo. Un elefante con unas personas allá abajo que yo es más o menos. Muy bien, pero dime. Bueno, yo sé que hace rato estamos todos tratando de descifrar. ¿Qué será? Ajá. Elda. De ahí, ¿no? Un monstruo de 6 cabezas. Ajá, ok. 7 cabezas y los enanitos y ¿cómo lo los ves? reyes magos, ¿no ves? No. ¿Qué ves tú aquí? Ajá. Vamos a ver, mi amiga ya. ¿Cómo lo ves? El mundo dominado por 7 cabezas. Ajá. ¿Cómo lo ves? Dime. Ajá. Pero, ¿qué se te ocurre? Siempre la mujer iba a dominar, porque viene montada. Ajá. ¿Qué dices tú? El mundo mágico de pensamiento. Veo tantas figuras aquí que dominantes, también subalternas, de poder, de dominio, como el castillo. Veo un mundo diferente en el sentido ese mágico, ¿no? Están unas nubes aquí. ¿Sí? Yo lo veo muy práctico. Cuando la mujer nos trae algo, tenemos que tener 7 cabezas para entenderlo. Están de rodillas, están de rodillas. ¿Y esta? Hay que tener demasiado las tareas.
queriendo catalizar la era. O sea, tú No estás se haciendo trata de hacer la tarea, mi doctor. Volvemos aquí. ¿Qué significa nube? ¿Quién cree que tiene la respuesta? Hay dos posturas ahí. Ajá. Hay un escenario mítico en la anterior, ¿verdad? Responde a la visión del mundo desde la conexión con lo divino, el temor, la situación esta de monstruos, incluso aparece el terror ante algo que viene del cielo, obviamente, y se encuentra vencido y desde su castillo, y desde la otra concepción aparece una mirada distinta, una trascendencia, un cambio de escenario, una conexión en el otro, perdón, si me permite el resto. Sí, voy. Una conexión con un mundo que está vigente, el paradigma contemporáneo, la manera de verlo, que la conectividad tiene que ver con el internet, tiene que ver con las nubes, con la globalización. Sí, ese es mi enfoque. ¿Alguien más quiere intervenir? Los amigos, ¿qué ven? Pero la primera imagen es como algo de fe, como algo divino, que ellos creen en algo, y hacen como unas reflexiones a eso que les aparece allí, ¿verdad? Como una bendición, vamos a decir así, a esa figura. Y estas características actuales, que están avanzadas, que tienen que ver con la tecnología, con el mundo, ¿Eh? mundo más vertical. Sí. Bueno, yo les voy a decir algo. Supone que yo tengo la respuesta, ¿verdad? Estas dos presentaciones, para que no se duerman, con el cuento que yo les tengo de la filosofía. Y cuando consigan la respuesta, ustedes me dicen, porque yo no la tengo. Yo tengo otra para la otra. José tiene una Esta, Sí. En la situación que estamos en Venezuela, La otra me dice, aquí viene el oficialismo y la oposición. un apocalipsis. bueno, una visión apocalíptica. Bueno, simplemente para ver si le arranco una risa, porque prácticamente en este hilo histórico creo que se quedaron en el autobús de la Ciudad de Dios y San Agustín. Llama la atención el número. Sí. Creo que son 7 personas. Bueno, pero veamos. Y sí, son los pecados capitales, los 7 pecados de Egipto, los 7 dragones, los 7 vanos, Bueno, volviendo al punto, simplemente esto es para que ustedes, un ejercicio sencillo, para que vean que cada uno de ustedes ve la realidad diferente. La realidad es diferente para todos y cada uno de nosotros. Y eso, en suma, es lo que yo les quiero decir en este momento. Que la realidad la percibimos de una manera distinta y la manera como usted la ve y cómo su sistema de creencias y de valores y lo que usted conoce son las posturas que ustedes tienen que manejar en su tesis doctoral. Tan sencillo como es. Yo veo el mundo distinto a cómo lo ve Denis, a cómo lo ve Elba, a cómo lo ve José Antonio, a cómo lo ve. Cada uno de nosotros tiene una postura distinta. Y en el momento en que nos percatamos de que esa postura es distinta y de que esa postura está permeada por lo que creo, por lo que conozco y por lo que siento, me doy cuenta que yo tengo una postura en el mundo única, tan única como la visión que solamente tú puedes tener con tus lentes y que no te permiten ver a través de las gafas de José Daniel. Bien, sigamos adelante. Creo que los grandes temas generales, aquí ya entonces vamos a abordar, una vez que hemos terminado este paseo rápido a través del pensamiento filosófico, vamos a adentrarnos en lo que tenemos que hablar. ¿De qué sirve esto de filosofía y de epistemología? Bueno, nos tenemos que adentrar al tema de investigación y a diseñar a través de esa postura la manera como nos vamos a acercar a la investigación. Y eso es la tarea de epistemología. La investigación tiene que decir sobre el objeto
ese modo de ver el mundo y esa naturaleza que usted va a ver, cosas que todavía no han sido dichas, o revisar las que han sido dichas, pero de manera diferente. Porque por supuesto, mis queridos amigos, el pensamiento científico, las corrientes científicas, el pensamiento filosófico, la ciencia, ha avanzado mucho. Y por supuesto, nosotros a lo mejor no vamos a diseñar una tesis doctoral que nos va a llevar a un premio Nobel, pero sobre las cosas que han sido dichas, nosotros tenemos una manera de interpretarlas o de presentarlas de una manera diferente, y eso es lo que yo trato de significar cuando comienzo a hablar del tema y cuando comienzo a decir, bueno, mira, vamos a buscar un tema para investigar, vamos a ver cómo lo vemos en la realidad, vamos a ver cómo es ese objeto, vamos a ver qué no se ha dicho, o vamos a ver si lo que se ha dicho yo puedo decir algo distinto, pero eso sí, con la solidez que me dan mis creencias, mi pensamiento, mis emociones, mis sentimientos y la manera como yo veo el mundo. Isaac Newton y Leibniz, por ejemplo, tuvieron dos maneras de ver el mundo totalmente distintas. Un físico y un pensador. Ambos, uno desde la física y otro desde la filosofía, tenían una manera distinta de ver el mundo, pero tuvieron un pensamiento convergente desde la ciencia y la filosofía, en que el mundo se veía de una sola manera. Y el paradigma de ambos, aunque estaban en posturas distintas, era único. La realidad está allá y yo estoy aquí. Y esa es la manera como me relaciono con ella. La investigación, para seguir adelante, debe versar sobre un objeto reconocible y definido de tal suerte que ese objeto también sea reconocible por los demás. ¿Cómo hace usted para hacer una tesis relativa a probar la existencia de Dios? ¿Alguien tiene una idea de cómo hacerlo? El tema de la existencia de Dios no es un objeto reconocible por los demás. La existencia sí, lo que no sabemos es cómo probarlo. Pero el tema sí es un objeto reconocible. ¿Ven la diferencia? Todo es susceptible de investigar. El asunto es cómo usted lo presenta y cómo lo va a hacer. Definir un objeto significa definir las condiciones bajo las cuales podemos hablar de él. Es muy importante que usted elija un tema acorde con la preparación del doctorado y las posibilidades de trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos acercamos a un tema de investigación, amigos, usted se tiene que basar en las fortalezas que tiene. No comience a inventar sobre lo que no conoce. Zuleima hizo. Yo formo parte del mundo educativo. Y todos, ¿cuántos educadores hay aquí? Todos están en el esquema humanista. Yo soy humanista, la teoría humanista, yo interpreto, la hermenéutica, etc. Bueno, cuando podamos revisar el objeto, vamos a contar un cuento. La mayoría de nuestras posturas, mis queridos amigos, son positivistas, son objetivas, son precisas, hablan de datos. ¿Por qué? Porque esa es la universidad donde nos desarrollamos, una universidad determinista, porque formamos parte de un pensamiento occidental. Entonces, muchos educadores mantienen un criterio humanista. Bueno, vamos a ver la manera como lo interpretan. Pero mi modo de ver la vida, yo me gradué pregrado en biología y química y soy abogado. Más positivista no puedo ser. Mal podría yo haber intentado diseñar un producto, una tesis doctoral, adentrándome en un paradigma hermenéutico de interpretación o trabajar la fenomenología o las ideas de Michel Foucault, porque primero que yo no entiendo eso. Entonces, cuando tratamos de hacer un trabajo doctoral, amigos, nuestra fortaleza en el campo de la investigación, ¿qué es lo que usted conoce más? ¿Dónde están sus destrezas? Y busque un objeto, busque un tema vinculado con esa manera de ver. Trabajaremos entonces, a mí me gusta mucho esta imagen, porque esta es una visión del gran Superman.
por cuanto este es el coco de una investigación, lo que es la tesis doctoral. Entonces, hay algún ejercicio que nosotros vamos a hacerle llegar y lo que más tarde vamos a ver, que es la manera como nos vamos a trabajar la epistemología a través del blog, que tiene que ver con lo que es la tesis. Con esto lo que les quiero significar es que en el momento en que comenzamos a diseñar un trabajo de investigación, nosotros rompemos paradigmas, un paradigma sobre el cual nos hemos montado, de que probablemente llegamos a un punto del conocimiento porque realizamos un trabajo de grado con unas pautas procedimentales de método, de diseñar programas y acciones. No, la tesis doctoral habla de un discurso que usted tiene que ir construyendo. Esa manera y esa visión de ver el mundo, mis queridos doctorantes, la va a plasmar usted en ese discurso doctoral, en comenzar a escribir cuartillas donde va perfilando su manera de ver el mundo. Y todos la tenemos. Todos tenemos una idea de que la epistemología está inserta en cada uno de nosotros. Ustedes tienen todos los años del mundo estudiando, todos somos profesionales, todos leemos y vemos el mundo, todos manejamos la epistemología, solo que no lo sabemos. Usted es epistemólogo porque usted maneja un conocimiento en su área de trabajo y en su área de desempeño laboral. Entonces hay que romper ese paradigma de que no puedo, no sí puedo. Simplemente esta noche podemos pensar, oye, ¿cómo veo yo el mundo? ¿Qué me conecta con la manera de ser? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo creo que es la vida? Siempre lo pensaron, hasta cuando vieron la luna y pensaron que alguna vez tenía unos visos naranjas. ¿Quién de ustedes no ha visto el conejo en la luna? ¿No lo han visto? ¿Alguien lo ha visto? El conejo en la luna es el mar de la tranquilidad. Pero aquellos que nos dijeron, hay un conejo en la luna, mire amigo, cada vez que yo veo la luna llena y le digo a mi hija, nacida de mi vientre y con mis genes, Denilí, ves el conejo en la luna, y nunca lo ha visto, porque ella no ve el mundo de la manera como lo ve. Esta visión innovadora caracterizará nuestra tesis doctoral y la mente de cada uno de ustedes tiene que estar conectada con el mundo tecnológico, mis queridos amigos, porque el producto doctoral se va a validar no por Zuleima, no por el doctor Albarrán, ni el equipo doctoral. A ustedes lo va a validar la comunidad científica cibernética. Cuando yo diseñé mi producto doctoral, yo lo presento el Curazao normalmente 4 veces al año. Y el blog donde monté el modelo de educación para toda la vida, que es el modelo que presenté, ya lo han visto más de 200 personas y tengo menos de un mes que lo coloqué allí. ¿Y quién es Zuleima eso? Simplemente hay alguien que se conecta con un pensamiento de educación para toda la vida, a lo largo de la vida. Y a esa gente le interesan las cosas que uno dice. No descubrí el agua tibia, pero es un modelo a través del cual yo estoy en una organización en la cual creo. Y como es mi fortaleza, eso fue lo que yo escogí para trabajar. No me fui a hablar de la educación continua en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque yo estoy en Caracas y yo trabajo en Chile. No es un ejemplo, pero fue la manera sencilla como yo puse mis conocimientos, mis creencias y mis sentimientos para con pasión diseñar el trabajo que realicé. La tecnología entonces tiene que estar completamente conectada con este mundo y por eso es que nuestra visión de la epistemología después de esta conferencia es que usted pueda trabajar o escoger una de estas herramientas para nosotros, el diseño de un blog que más tarde lo vamos a presentar. Aquí lo tenemos y con esto y la explicación que le voy a pedir al doctor Albarrán que por favor lo podamos colocar para explicarle en qué consiste. Cierro mi presentación agradecida por ello. Muchas gracias.